En 2012, una mujer caminaba por los pasillos de Zarzuela con una tranquilidad que helaba la sangre a quienes la veían pasar. No era princesa, ni duquesa, ni siquiera española, pero tenía algo que la convertía en la persona más poderosa de ese palacio. Sabía secretos que podían derrumbar una monarquía centenaria. Hoy vas a descubrir qué hay realmente en esas grabaciones que Corina Larsen conserva desde hace más de una década. Y por qué la Casa Real ha movido cielo y tierra para que nunca vean la luz. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el contenido exacto de esas conversaciones que ella misma confirmó haber guardado y cómo esas cintas cambiaron para siempre el destino de una corona. Corina Thyssen-Wittgenstein-Sayn, un nombre que suena a cuento de hadas, a castillos bávaros y salones vieneses, y en parte lo era. Nacida en Frankfurt en enero de 1965, Corina creció en un mundo de privilegios aristocráticos, aunque venidos a menos. Su familia formaba parte de esa nobleza europea que había perdido el poder político pero conservaba los títulos, los contactos y sobre todo los buenos modales que abren puertas donde el dinero no llega. Desde muy joven Corina aprendió algo fundamental. En los círculos de poder, la inteligencia vale más que la belleza, pero la combinación de ambas es devastadora. Era una niña observadora, callada en las cenas donde los adultos hablaban de negocios y política. Escuchaba, aprendía, memorizaba nombres, relaciones, secretos que se deslizaban entre copas de champán y risas aristocráticas. Su madre la educó en el arte de la discreción elegante. «Nunca seas la más ruidosa de la sala», le decía. «Sé la que todos quieren conocer». Y Corina absorbió esa lección como una esponja. A los 17 años ya dominaba 4 idiomas y sabía comportarse en cualquier evento, desde una cacería en Escocia hasta una gala en Mónaco. Pero Europa en los años 80 no era el mundo dorado de sus abuelos. La vieja aristocracia sobrevivía vendiendo joyas, alquilando castillos o, los más astutos, casándose con dinero nuevo. Corina eligió el segundo camino. En 1989, con apenas 24 años, se casó con Philip Atkins, un empresario británico mayor que ella. El matrimonio duró poco, apenas una fotografía borrosa en su biografía. Lo que realmente le cambió la vida fue su segundo matrimonio. En 2000 se unió a Casimir Thyssen-Wittgenstein-Sayn, un príncipe alemán que le dio el título que usaría como llave maestra para abrir las puertas más exclusivas de Europa. Tuvieron una hija, Anastasia, pero el amor pasó a segundo plano. El matrimonio fue, ante todo, una alianza estratégica. Para entonces Corina ya se había convertido en lo que los círculos de élite llaman consultora de relaciones internacionales. Un término elegante para describir a alguien que conecta multimillonarios con políticos, empresarios con realeza, intereses privados con poder público. Su agenda telefónica valía más que cualquier cuenta bancaria. Vivía entre Mónaco, Londres y Madrid. Asistía a eventos donde un apretón de manos podía significar un contrato millonario. Conocía a jeques árabes, magnates rusos, empresarios latinoamericanos. Y tenía un don especial. Hacía que todos se sintieran especiales, comprendidos, importantes. Era la confidente perfecta porque sabía escuchar sin juzgar, o al menos eso parecía. En 2004, su vida dio un giro. Fue invitada a una cacería en Toledo. España no estaba en sus planes, pero aceptó por cortesía. Allí, entre el aroma de la tierra mojada y el sonido de los disparos, conoció a un hombre que cambiaría su destino y el de una nación entera. Era alto, elegante, con ese aire de melancolía que tienen los hombres atrapados en vidas que no eligieron. Juan Carlos I, rey de España, acababa de cumplir 66 años. Llevaba más de 3 décadas en el trono. Había pilotado la transición democrática. Era el símbolo de la España moderna. Pero detrás de la imagen pública había un hombre cansado, aburrido de los protocolos, hastiado de una vida donde cada palabra estaba medida, cada gesto calculado. Corina representaba todo lo que él no tenía: libertad, frescura, una vida sin jaulas doradas. Ella no era una cortesana que buscara impresionarlo con reverencias. Le hablaba de igual a igual, lo hacía reír, lo trataba como un hombre y no como una institución. Esa primera conversación se alargó más de lo protocolarmente aceptable. Él le contó anécdotas de sus viajes, ella compartió historias de su mundo cosmopolita. Hubo una conexión inmediata, casi magnética. Cuando se despidieron esa tarde, ambos sabían que volverían a verse, pero el destino tenía otros planes. Lo que comenzó como una amistad entre dos personas del mismo círculo social
se convertiría, en los años siguientes, en el mayor escándalo de la monarquía española. Porque Corina no era una mujer más en la vida del rey, era alguien que entendía el juego del poder mejor que muchos políticos, alguien con contactos en los lugares correctos y, sobre todo, alguien que sabía exactamente cuándo hablar y cuándo grabar. Nadie imaginaba que aquella tarde en Toledo sería el inicio de una relación que sacudiría los cimientos de la corona. Los meses siguientes fueron de encuentros discretos, conversaciones telefónicas largas, cenas en rincones apartados de Madrid donde nadie pudiera reconocerlos. Juan Carlos estaba fascinado. Por primera vez en décadas se sentía vivo, deseado no por su título, sino por quien era. Corina había aprendido el arte de la seducción intelectual, lo desafiaba, debatía con él, le mostraba perspectivas diferentes sobre negocios internacionales, le contaba secretos de otras cortes europeas que él desconocía. Pero lo que realmente cautivó al rey fue su pragmatismo. Corina no era una romántica ingenua. Entendía que su relación nunca sería pública, que él nunca dejaría el trono por ella, que todo debía mantenerse en las sombras. Y no solo lo aceptaba, sino que lo manejaba con una frialdad casi profesional que, paradójicamente, lo atraía más. Para 2006, la relación ya era un secreto a voces en ciertos círculos. El CNI, el Servicio de Inteligencia Español, había elaborado informes sobre ella. La vigilaban, rastreaban sus movimientos, escuchaban sus llamadas. Pero Corina era demasiado inteligente para cometer errores obvios. Sabía que la espiaban y jugaba con eso, dando información irrelevante por teléfono, mientras los asuntos importantes los trataba en persona. El rey comenzó a incluirla en su círculo íntimo. La presentó como asesora de relaciones internacionales, un título ambiguo que permitía justificar su presencia en eventos oficiales. Viajaron juntos a Abu Dhabi, a Botsuana, a Suiza, siempre con la excusa de negocios, siempre con el velo de lo profesional, ocultando lo personal. Y aquí es donde Corina demostró su verdadero genio. No se conformó con ser la amante discreta. Convirtió su relación con el rey en una plataforma de negocios. Empresarios que querían audiencia con Juan Carlos la contactaban a ella primero. Gobiernos extranjeros que buscaban favores de España la usaban como intermediaria. Ella cobraba generosas comisiones de consultoría por facilitar estos contactos. El caso más sonado fue el tren de alta velocidad a la Meca. Arabia Saudí planeaba una mega infraestructura y varias empresas europeas competían por el contrato. Corina, usando su influencia con el rey, ayudó al consorcio español a ganar la licitación. A cambio, recibió millones en cuentas suizas. Ella lo llamaba honorarios de consultoría. Otros lo llamaban tráfico de influencias. Juan Carlos le regaló una casa en Villanueva de la Cañada, cerca de Madrid. Oficialmente estaba a nombre de una sociedad pantalla, pero todos sabían de quién era. La decoró con buen gusto, convirtió el jardín en un refugio donde él podía escapar del protocolo de Zarzuela. Allí pasaban tardes enteras, él contándole secretos de Estado que nunca debió compartir, ella escuchando, memorizando y, según confesaría años después, grabando. En 2008, el rey le hizo un regalo que muchos consideraron obsceno: 65 millones de euros transferidos a una cuenta en Suiza. Oficialmente era un agradecimiento del gobierno saudí por facilitar el negocio del tren. Extraoficialmente era el precio del silencio y la discreción, o al menos eso pensaba Juan Carlos. Porque Corina estaba jugando un juego más largo. Guardaba documentos, emails, extractos bancarios y sí, grababa conversaciones. No por maldad, explicaría después, sino por protección. Sabía que en el mundo en el que se movía, la información era poder y ella necesitaba tener poder propio, no solo el que le prestaba su relación con el rey. Los encuentros se hicieron más frecuentes y menos discretos. El rey dejaba huecos en su agenda oficial para verla. Cancelaba eventos para estar con ella. La reina Sofía sabía, por supuesto. Llevaba décadas conociendo las infidelidades de su esposo. Pero esta vez era diferente. Corina no era una aventura pasajera. Era una amenaza institucional. En Zarzuela comenzaron a circular rumores. ¿Cuánto sabía realmente esa alemana? ¿Qué documentos tenía en su poder? ¿Habría grabado conversaciones? La paranoia se instaló en el palacio. El jefe de la Casa Real intentó acercarse a Corina, ofreciéndole más dinero a cambio de garantías de silencio. Ella sonrió con esa elegancia helada que tanto intimidaba y dijo que no necesitaba más dinero, que solo quería respeto. Para 2010, la relación ya era insostenible. Los servicios de inteligencia habían interceptado comunicaciones comprometedoras. Políticos comenzaban a preguntar en privado sobre la alemana. Periodistas investigaban, aunque ninguno se atrevía a publicar. ¿A
Atacar al rey era tabú en la España de esos años, pero Juan Carlos no podía o no quería terminar la relación. Corina se había convertido en su confidente más cercana. Le contaba cosas que nunca había compartido con nadie, sus frustraciones con Felipe, su decepción con la política española, sus temores sobre el futuro de la monarquía. Y ella escuchaba, consolaba, aconsejaba. Era la psicóloga, la amante, la socia de negocios, todo en una. Recuerda que al final te revelaré exactamente qué hay en esas grabaciones que Corina conserva. Pero antes necesitas conocer cómo esta relación alcanzó su punto más alto y más peligroso. Y entonces llegó abril de 2012, un mes que cambiaría todo. El rey decidió llevar a Corina a un safari privado en Botsuana, un viaje secreto, sin prensa, sin protocolo, solo ellos dos y un grupo pequeño de amigos. Debía ser el momento perfecto, la escapada romántica que sellaría su complicidad. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que ese viaje se convertiría en el principio del fin, el error que expondría todo ante España entera y comenzaría una caída en picado de la que Juan Carlos nunca se recuperaría completamente. Lo que ocurrió en Botsuana quedó grabado en la memoria colectiva española como el símbolo perfecto de una monarquía desconectada de su pueblo. Pero para entender la magnitud del escándalo, primero necesitas comprender el contexto. España atravesaba su peor crisis económica en décadas. El desempleo rozaba el 25%, familias enteras perdían sus casas y el rey estaba cazando elefantes en África con su amante. El safari había costado más de 100.000 euros. Juan Carlos y Corina se alojaron en un lodge de lujo donde cada habitación tenía vistas a la sabana, piscina privada y servicio las 24 horas. Durante el día cazaban, por la noche cenaban bajo las estrellas con vinos franceses y conversaciones que, según testigos, revelaban una intimidad incuestionable. Corina estaba en su elemento, organizaba las excursiones, coordinaba con los guías, hacía de anfitriona perfecta. Se comportaba no como la invitada del rey, sino como su igual, incluso como su superior en momentos. Los acompañantes del viaje quedaron sorprendidos por la naturalidad con la que ella lo trataba, sin reverencias, llamándolo por su nombre, corrigiéndolo cuando no estaba de acuerdo. Pero entonces, el 13 de abril de 2012, ocurrió el accidente. Juan Carlos se rompió la cadera durante una expedición. El dolor era insoportable. Hubo que organizar un traslado urgente de regreso a España. Y aquí comenzó la catástrofe mediática. Era imposible ocultar por qué el rey estaba en África y con quién. Cuando Juan Carlos aterrizó en Madrid en silla de ruedas, España entera se enteró del safari. Los periódicos publicaron fotografías del rey posando con un elefante muerto. La indignación fue inmediata y feroz. No solo estaba de cacería de lujo mientras el país se hundía, estaba con una mujer que no era la reina, gastando fortunas mientras pedía austeridad a los españoles. Por primera vez en su reinado, Juan Carlos tuvo que pedir perdón públicamente. Lo siento mucho, dijo ante las cámaras. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pero el daño estaba hecho. La imagen del rey campechano, el símbolo de la transición democrática, se había resquebrajado. Y detrás de todo estaba Corina. Ella intentó desaparecer. Dejó Madrid, se refugió en Londres, evitó declaraciones públicas, pero su nombre ya estaba en boca de todos. Los periódicos la llamaban la amiga alemana del rey, un eufemismo que nadie se tragaba. Los programas de televisión especulaban sobre su influencia, sus negocios, su fortuna. En Zarzuela comenzó la operación de daño limitado. Había que cortar toda relación con Corina, borrarla de la historia oficial, convertirla en un episodio sin importancia. El jefe de la Casa Real la contactó para una reunión en Londres. El mensaje fue claro: debía desaparecer, no hablar con la prensa y a cambio mantendría el dinero que ya tenía. Si rompía el pacto, las consecuencias serían graves. Corina aceptó el acuerdo, en apariencia. Públicamente se mantuvo en silencio, pero en privado comenzó a mover sus piezas. Contrató abogados en Londres y Suiza, aseguró sus documentos en cajas de seguridad, hizo copias de las grabaciones que había acumulado durante años. Se preparaba para una guerra que ella misma provocaría cuando llegara el momento. Mientras tanto, en España, las investigaciones comenzaban a destapar algo mucho más grave que una simple aventura amorosa. Periodistas descubrieron las transferencias millonarias, los negocios turbios, las comisiones del tren de la Meca.
y todas las pistas conducían a la misma persona, Corinna Sue Saint-Wittgenstein-Sain. En 2014, Juan Carlos abdicó, oficialmente por edad y cansancio, extraoficialmente porque la presión se había vuelto insostenible. El caso NOS, los escándalos financieros y siempre el nombre de Corinna sobrevolando todo como un fantasma que no podían exorcizar. Felipe VI subió al trono prometiendo ejemplaridad y transparencia. Una de sus primeras decisiones fue cortar completamente los vínculos de la Casa Real con cualquier persona relacionada con los escándalos de su padre. Corinna quedó formalmente excluida de cualquier círculo oficial, pero ella ya no necesitaba acceso a Zarzuela. Tenía algo mejor: información. Los años siguientes fueron de silencio tenso. Corinna vivía entre Londres y Mónaco. Mantenía un perfil discreto, pero su nombre aparecía constantemente en investigaciones judiciales. La Fiscalía Anticorrupción seguía el rastro del dinero saudí. Los 65 millones transferidos a su cuenta suiza se habían convertido en el centro de una investigación por posible blanqueo de capitales. En 2018, el Tribunal Supremo suizo congeló parte de sus cuentas. Corinna contrató al prestigioso abogado Dante Canónica y comenzó a defenderse. Su estrategia era arriesgada pero brillante. Si la atacaban legalmente, ella respondería con la verdad, toda la verdad. Y entonces, en marzo de 2020, ocurrió lo que Zarzuela temía desde hacía años. La periodista italiana Alessandra Riso publicó en La Stampa una entrevista exclusiva con Corinna. No fue una entrevista cualquiera, fue una declaración de guerra. Corinna habló de regalos millonarios, de viajes secretos, de conversaciones donde Juan Carlos reconocía comisiones ilegales. Habló de cuentas opacas en Suiza, de fundaciones pantalla en Liechtenstein, de un sistema de corrupción que llevaba décadas funcionando, y dejó caer la bomba. Tenía pruebas de todo: documentos, correos electrónicos, extractos bancarios y sí, grabaciones de audio. La reacción en España fue explosiva. La Casa Real negó todo. Calificó las acusaciones de infundadas y malintencionadas. Pero esta vez las negativas sonaban huecas, porque Corinna no estaba lanzando acusaciones al aire. Estaba presentando datos concretos, fechas, cantidades, nombres. La Fiscalía del Tribunal Supremo abrió 2 investigaciones contra Juan Carlos. Una por el presunto cobro de comisiones del AVE a la Meca, otra por el uso de tarjetas de crédito opacas. El rey emérito contrató abogados penalistas, preparó su defensa, pero sabía que su imagen pública estaba destrozada. En agosto de 2020, Juan Carlos tomó la decisión más dolorosa de su vida: abandonar España. Se fue a Abu Dhabi, oficialmente para facilitar el trabajo de su hijo Felipe VI. En realidad huía de un país que lo veía ahora no como el padre de la democracia, sino como un monarca corrupto. Pero detrás de toda esa gloria destruida, algo comenzaba a resquebrajarse en la propia Corinna. Había ganado la batalla mediática, sí, había expuesto la corrupción, había revelado secretos, pero a un precio altísimo: su tranquilidad, su privacidad, su seguridad. Porque lo que nadie imaginaba es que al abrir esa caja de Pandora, ella misma se convertiría en el objetivo. La guerra entre Corinna y la Casa Real entró en su fase más oscura en 2021. Ella había cruzado la línea roja al hablar públicamente y las consecuencias no se hicieron esperar, pero no vendrían de donde ella esperaba. En junio de 2021, Corinna presentó una demanda en el Tribunal Superior de Londres contra el Reino de España. La acusación era grave. El CNI, el Servicio de Inteligencia Español, había organizado una campaña sistemática de acoso y espionaje contra ella. Según sus abogados, agentes españoles la seguían, interceptaban sus comunicaciones, amenazaban a personas cercanas y, lo más perturbador, habían intentado provocar un accidente de tráfico en Londres. Corinna declaró en el tribunal con una serenidad helada. Describió cómo había detectado dispositivos de rastreo en su coche, cómo habían entrado en su casa de Shropshire cuando ella no estaba, cómo recibía mensajes anónimos advirtiéndole que dejara el pasado donde estaba. Presentó como evidencia correos electrónicos, fotografías de los dispositivos, testimonios de expertos en seguridad. Lo más impactante fue su declaración sobre el accidente. En abril de 2021, mientras conducía por una carretera rural inglesa, otro vehículo la cerró peligrosamente, forzándola a salirse de la vía. El coche perseguidor huyó sin identificarse. Corinna, que había recibido formación en conducción evasiva precisamente por
por moverse en círculos peligrosos, consiguió mantener el control. Días después, sus expertos en seguridad encontraron marcas de manipulación en el sistema de frenos de su coche. ¿Era paranoia? ¿Exageración para reforzar su imagen de víctima? El tribunal británico tomó sus acusaciones lo suficientemente en serio como para admitir el caso. Y eso enviaba un mensaje devastador a España. Un tribunal extranjero investigaría si el Estado español había ordenado operaciones de espionaje e intimidación contra una ciudad. El gobierno español negó todo. El CNI emitió un comunicado lacónico rechazando categóricamente las acusaciones. Pero en privado, fuentes de inteligencia confirmaron a varios medios que sí, que Corina había sido objetivo de vigilancia. No para dañarla físicamente, insistían, sino para controlar qué información podía filtrar y a quién. Mientras tanto, las investigaciones judiciales contra Juan Carlos avanzaban. En febrero de 2022, la Fiscalía del Tribunal Supremo concluyó que sí, que había evidencias de irregularidades fiscales, de cuentas opacas, de comisiones millonarias. Pero había un problema. Los hechos habían ocurrido cuando Juan Carlos era rey y la Constitución española le otorgaba inviolabilidad. Después de 2 años de investigaciones, el fiscal archivó los casos. No por falta de pruebas, sino por imposibilidad legal de procesarlo. Juan Carlos había escapado técnicamente de la justicia, pero su reputación quedó hecha trizas. Los informes fiscales dejaban claro que había recibido $100 millones del rey saudí Abdullah, que había usado fundaciones opacas en Panamá y Suiza, que había regalado millones a Corina para comprar su silencio. Corina celebró el archivo de los casos como una victoria moral. Las investigaciones confirmaron que dije la verdad, declaró a la prensa. Ahora el mundo sabe quién mintió y quién no. Pero su victoria estaba envenenada, porque al destruir al rey también había destruido su propia tranquilidad. Recuerda que al final te revelaré qué contienen exactamente esas grabaciones que Corina conserva, pero antes necesitas entender por qué decidió usarlas como su arma definitiva. Vivía prácticamente recluida en Inglaterra, rodeada de guardias de seguridad privados. Había perdido amigos, relaciones sociales, la vida glamurosa que tanto había disfrutado. Los círculos aristocráticos europeos la evitaban. Nadie quería ser visto con la mujer que había derribado a un rey. Sus hijas sufrían acoso en las redes sociales. Recibían mensajes amenazantes. Corina tuvo que contratar seguridad también para ellas. El precio de decir la verdad estaba resultando más alto de lo que había calculado. Y entonces, en 2023, ocurrió algo que pocos esperaban. Corina concedió una entrevista en profundidad al programa holandés Buzz. Durante casi 2 horas habló con una franqueza brutal sobre su relación con Juan Carlos, sobre los negocios turbios, sobre el espionaje, pero lo más impactante fue cuando el entrevistador le preguntó directamente: ¿tiene grabaciones de sus conversaciones con el rey? Corina sonrió, una sonrisa triste, cansada, y respondió: sí, tengo grabaciones, muchas. Durante años grabé nuestras conversaciones porque sabía que algún día necesitaría protegerme. Y tenía razón. El silencio que siguió fue ensordecedor. El entrevistador presionó: ¿qué hay en esas grabaciones? Corina eligió sus palabras cuidadosamente. Están en un lugar seguro y solo se harán públicas si mi vida o la de mis hijas corre peligro real. Son mi seguro de vida. En Zarzuela, esas palabras cayeron como una bomba nuclear. Si Corina tenía grabaciones de conversaciones privadas con el rey, ¿qué secretos contenían? ¿Qué más había confesado Juan Carlos en esos momentos de intimidad? ¿Habría nombres de políticos implicados en negocios turbios? ¿Detalles de operaciones ilegales? Los abogados de Juan Carlos intentaron conseguir una orden judicial para incautar esas grabaciones, argumentando que violaban su privacidad, pero Corina las guardaba fuera de España, en jurisdicciones donde las leyes de privacidad eran diferentes, y ella había sido cuidadosa. Solo grababa cuando estaban solos, cuando él hablaba libremente, cuando revelaba información que ella sabía que algún día necesitaría como protección. Lo que vino después es la parte que pocos conocen, porque Corina no se convirtió en una activista de la transparencia ni en una heroína de la verdad. Se convirtió en una mujer solitaria, cansada, atrapada entre el pasado que destruyó y un futuro que no puede construir. Los últimos 3 años han sido de silencio cargado de tensión. Corina vive entre Londres y Mónaco, en residencias con seguridad privada las 24
24 horas. Sale poco, evita eventos públicos, se ha convertido en una sombra del personaje que fue. En mayo de 2024, el rey Juan Carlos regresó a España por primera vez desde su exilio. Fue una visita breve, controlada, para asistir a la boda de un amigo de la familia. Los medios cubrieron cada segundo de su estancia, pero lo que pocos notaron es que, durante esos días, Corinna publicó en su perfil privado de redes sociales una foto antigua. Ella y Juan Carlos en un safari, sonriendo ajenos a todo. Sin comentarios, sin explicaciones, solo la foto. Fue un recordatorio sutil pero poderoso. Ella seguía ahí, guardando sus secretos, esperando. Las relaciones que permanecieron son pocas pero leales. Su hermana mayor la visita regularmente. Sus hijas, ya adultas, la apoyan aunque el escándalo ha marcado sus vidas. Y curiosamente, algunos periodistas que la entrevistaron han mantenido el contacto, fascinados por la complejidad de su historia. Hay pequeños momentos de paz. Pasea por el campo inglés, lee, escribe un diario que dice: será publicado solo después de su muerte. Ha rechazado múltiples ofertas millonarias, por entrevistas en televisión, por un libro de memorias, por una serie documental. Cuando cuente mi historia completa, dice a sus abogados, será en mis términos, no por dinero. El tiempo ha cambiado la percepción pública de manera curiosa. En España, especialmente entre las generaciones jóvenes, Corinna ha pasado de ser vista como la amante destructora a ser considerada por algunos como la mujer que destapó una corrupción que necesitaba ser expuesta. Es una rehabilitación incómoda, incompleta, pero real. Y ahora llegamos a lo que te prometí al inicio. Después de todo lo que has escuchado, después de conocer la historia completa, es momento de revelarte qué contienen realmente esas grabaciones que Corinna Larsen conserva bajo llave. En 2023, durante el proceso judicial en Londres, los abogados de Corinna tuvieron que presentar ante el tribunal un índice detallado de las pruebas que poseía su clienta. Ese documento, de acceso restringido pero del que se filtraron fragmentos, revela lo siguiente. Corinna posee al menos 53 grabaciones de audio de conversaciones con Juan Carlos, realizadas entre 2008 y 2014. En esas cintas, según el índice legal, el rey habla explícitamente sobre comisiones recibidas por facilitar contratos a empresas españolas en Arabia Saudí y Emiratos Árabes. Menciona nombres de empresarios españoles que pagaron regalos por su intermediación. Reconoce haber usado cuentas en Suiza y Liechtenstein para ocultar dinero a Hacienda española. Pero hay más, y esto es lo verdaderamente explosivo. En varias grabaciones, Juan Carlos describe conversaciones privadas con jefes de Estado extranjeros, revelando detalles de negociaciones diplomáticas secretas. Habla sobre presiones que ejerció sobre fiscales españoles para proteger a personas de su entorno. Y en al menos una grabación, según el documento legal, reconoce haber recibido información del CNI sobre investigaciones periodísticas en su contra, información que usó para controlar la narrativa. Las grabaciones también contienen momentos personales, declaraciones de amor, momentos de vulnerabilidad, confidencias sobre su familia. Corinna asegura que esas partes nunca se harán públicas porque no tienen relevancia pública y solo buscaría dañar innecesariamente. Pero el contenido relacionado con corrupción, tráfico de influencias y posible obstrucción a la justicia permanece como su póliza de seguro. Si alguna vez Corinna o sus hijas sufrieran daño serio, esas grabaciones serían entregadas simultáneamente a medios de comunicación en 5 países diferentes. Esta revelación cambia completamente la historia que te he contado, porque ya no se trata solo de un romance prohibido o de una ruptura escandalosa. Se trata de una mujer que documentó metódicamente años de corrupción institucional, que tiene en su poder evidencias que podrían implicar no solo a un rey caído, sino a decenas de personas del establecimiento español. Y conecta con aquellos momentos que te conté antes. Su educación aristocrática que le enseñó el valor de la información, su experiencia como consultora que le mostró cómo funciona realmente el poder, su instinto de supervivencia que la hizo grabar conversaciones cuando otros solo escuchaban. El legado de Corinna Larsen es paradójico y complejo. Por un lado, aceleró la caída de credibilidad de la monarquía española. Expuso un sistema de corrupción que llevaba décadas funcionando. Forzó investigaciones que de otra forma nunca habrían ocurrido. Por otro lado, lo hizo no por idealismo ni por justicia, sino por venganza personal y autoprotección. No es una heroína de la transparencia. Es una mujer que jugó el mismo juego sucio que sus adversarios, pero con mejores cartas. Su historia nos enseña algo incómodo sobre el poder, que los secretos valen más que el dinero, que la información es el arma definitiva, que en los círculos de élite mundial
mundial, las reglas morales que rigen la vida común simplemente no aplican. Nos muestra también la fragilidad de las instituciones cuando se construyen sobre secretos y privilegios. Juan Carlos fue durante décadas intocable, protegido por la inviolabilidad constitucional y la autocensura de los medios. Bastó que una persona decidiera hablar, con pruebas en la mano, para que todo el castillo de naipes se derrumbara. Hoy, Corina es recordada de formas contradictorias. Villana para unos, reveladora de verdades para otros, víctima de espionaje para algunos, manipuladora calculadora para muchos. Probablemente es todas esas cosas a la vez. Hay una frase que Corina dijo en una entrevista reciente que resume perfectamente su filosofía de vida. En el mundo en el que me moví, o documentas todo o te destruyen. Yo elegí documentar y aquí sigo. Es difícil juzgarla con simpleza. ¿Fue moral grabar en secreto conversaciones privadas con el hombre que amaba? Claramente no. ¿Fue pragmático e inteligente protegerse en un entorno donde podía ser eliminada como amenaza? Indudablemente sí. Lo que es innegable es que Corina Larsen cambió la historia de España. Un país no vuelve a ser el mismo después de descubrir que su rey, el símbolo de la transición democrática, el hombre que salvó la democracia en el 23F, amasó una fortuna oculta mediante corrupción sistemática. Y esas grabaciones que guarda, su seguro de vida como ella las llama, siguen ahí, en cajas fuertes en Suiza y Londres, esperando un recordatorio permanente de que en el juego del poder, quien controla la información, controla el destino. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el poder, la corrupción y el precio de la verdad, compártela para que más personas conozcan los entresijos reales de una monarquía que vendió la imagen de ejemplaridad mientras funcionaba como red de negocios turbios. Y déjame en comentarios si crees que Corina debería publicar esas grabaciones o si algunos secretos deben permanecer enterrados. Nos vemos en el próximo video de Una época dorada, donde seguiremos destapando las historias que cambiaron España.